Vamos con el tema de Kate Middleton porque tenemos el testimonio de un radiólogo, oncólogo, un doctor especializado en el cáncer que ha dado unas declaraciones en las que habla de este supuesto derrame cerebral que habría tenido la princesa de Gales. Esta noticia no es nueva, pero me parece que sí es inédita porque no la habíamos comentado antes en el canal. Y yo estoy muy calentito con este tema porque ya lo habéis observado en el primer vídeo que hay determinados canales anglosajones que pues han decidido decir que toda esta información que viene de un supuesto ictus, de un supuesto derrame cerebral, viene de España y no, ya lo he dicho en el anterior vídeo, no viene de España. De hecho, ahora os voy a mostrar la fuente, porque es que sale el señor directamente hablando. Es un vídeo, el señor se llama William Mackis. Y ahora os lo mostraré un poco, especialmente para estos compañeros de los canales angloparlantes, anglosajones, que se han llevado las manos a la cabeza diciendo que la prensa española está realizando graves insinuaciones y demás. No, aquí hablamos del jefe del ejército que hizo esa entrevista para la radio en África diciendo que había... que esto se conocía en todo Londres pero que no se podía hablar, y ahora pues tenemos esta declaración, viene del 8 de abril pero ha seguido hablando este señor, ¿vale? Del 8 de abril, es decir, después del comunicado del cáncer, ¿no? Bueno, pues os lo voy a mostrar para que lo vean los compañeros y pues para que se den cuenta de que esto no viene de la prensa española. Esto, si no me equivoco, creo que viene de un canal de Canadá. Aquí lo tenéis, lo que dice este señor. Kate Middleton puede haber sufrido un derrame cerebral. A ver, que se vea un poquito mejor. Puede haber sufrido coágulos de sangre y si lo hubiera hecho podría entender por qué querrían mantenerla fuera de la vista del público. Porque si ha sido víctima de un derrame cerebral, por ejemplo, tal vez todavía esté en coma. Radiólogo, oncólogo que habla para el programa Talk Truth. Y confirmo, porque lo he visto en la página web, que tienen, están situados en Alberta, Canadá. Esto podéis ver que es un vídeo. Lo voy a pasar así porque no voy a emitirlo, evidentemente, pero aquí se ve un poco de dónde vienen todas estas teorías. Bien, voy a contaros qué es lo que ha dicho este doctor, este oncólogo, sobre el tema de Kate Middleton. Va a ser, ya digo, un poco, pues va a llamar la atención, pero, como digo, esto no viene de la prensa española ni de Concha Calleja. Esto viene de Canadá. Y vosotros, que estáis diciendo que no habéis encontrado fuentes que digan lo del derrame de Kate, pues aquí tenéis esto y ya está. Voy a contaros la noticia. Nos cuenta que el radiólogo, oncólogo e investigador del cáncer, el Dr. William Mackis, describe para este programa Talk Truth, que significa hablar la verdad, lo que cree que puede estar pasando con Kate Middleton respecto a su misteriosa ausencia del ojo público, así como las anomalías presentes cuando ella elige aparecer. Mackis señala que aparentemente recibió una inyección basándose en fotografías de ella haciéndolo y que ahora puede estar sufriendo una lesión grave o tal vez incluso estar en coma. Ha habido una situación muy extraña con la princesa de Gales, Kate Middleton. Ella básicamente desapareció de la vista pública. Hace referencia al 25 de diciembre, que fue efectivamente su última aparición pública, y habla de los datos que ya hemos dado, de que hubo una ambulancia en Sandringham y que fue acompañada por una escolta policial al hospital desde su residencia este 28 de diciembre. Nos dijeron que fue operada el 16 de enero y que tardaría hasta 9 meses en recuperarse de una cirugía abdominal y que ninguna de estas cosas para este doctor tiene sentido. El investigador del cáncer añade que todas las fotos que han aparecido desde entonces y las imágenes de vídeo han sido retocadas o no se parecen en nada a ella. Califica esta historia como muy extraña.
Bueno, dice, la mayoría de la gente, dice, no cree que la realeza haya sido vacunada y que ellos, como las élites, saben que estas cosas son tóxicas y que no las habrían tomado, pero nunca se sabe. Son las teorías del doctor que yo no estoy diciendo, ni dando por hecho, ni que esté de acuerdo, ¿vale? Ni que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo. Es decir, yo lo expongo y luego ya lo analizo y digo si esto a mí me parece o no me parece. Mackie señala que si bien no es seguro que Kate Middleton haya sido vacunada, dice muchas personas famosas, incluida Jamie Foxx, así como otras estrellas del deporte, que valen mucho dinero, recibieron la inyección y se lesionaron. Y ahora es donde dice, ella pudo haber sufrido un derrame cerebral o haber sufrido coágulos de sangre. Y si lo hizo, podría entender por qué querrían mantenerla fuera de la vista del público. Porque no hay fotografías de ella que hayan sido dadas a conocer, porque si ha sido víctima de un derrame cerebral, por ejemplo, tal vez todavía esté en coma. O tal vez ha tenido parálisis facial, lo cual es muy obvio, por lo que en este momento hay mucha especulación. No lo sabemos. Palabras que dice este oncólogo. Vale, yo insisto, cuando hemos hablado de todo esto, nosotros lo que hacemos es poner un poco la información en contexto. Esto aparece no hoy porque está fechado, hasta donde lo tengo yo aquí, del 8 de abril. Este señor tiene sus propias teorías, tiene su propia agenda y yo, bueno, pues no tengo ni por qué estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente lo expongo, pero no lo cojo como hecho, ¿vale? Porque me hace gracia, como digo, que vengan gente de otros canales diciendo que la prensa española, que estamos diciendo barbaridades basándonos en lo de Concha Calleja. A ver, voy a poner la transcripción en inglés de lo que estoy diciendo y por favor pido que lo leáis bien, porque realmente, o sea, no os habéis enterado de absolutamente nada, pero de absolutamente nada. A ver, esta teoría además es que no es nueva ni viene después del comunicado del cáncer. Esto ya se estaba hablando en su momento desde enero. Mi posición además con este asunto, por ejemplo, lo que dijo el oficial del ejército, que ahí está el vídeo, yo lo que comenté era que me parecía que tenía como demasiados datos mezclados y que eso le habían llevado a que probablemente pueda existir, como han existido otros, el tema del rumor. Tema de cosas mentales también lo habló la biógrafa de Camila, Angela Levin, es decir, de la Royal Rota. Y no tenemos por qué creernos todo, simplemente lo vemos y decimos, pues oye, pues quizás sea esto, quizás no. A mí, desde luego, yo esto que dice el oncólogo me parece hecho de menos, sobre todo, pues que, bueno, en ese sentido no haya ido un poquito más allá y dentro de su especialidad nos haya dicho qué opina de esa quimioterapia preventiva y sobre todo de lo que hemos sacado en el último vídeo, ese tratamiento para mí homeopático y basado en pseudociencia, que es la vitamina N, esto de los baños de bosque, que eso no es ningún tratamiento. Puede ser una recomendación, pero yo también puedo recomendar a alguien que vaya al fisioterapeuta, que vaya a un balneario a relajarse, y es un poco lo mismo. Eso no es ningún tratamiento. En cualquier caso, es verdad que no podemos obviar la oscuridad por parte de la Casa Real respecto a Kate Middleton. Es un tema que estamos analizando, que algunas cosas nos cuadran más, otras nos cuadran menos. En general, yo en lo que puedo ser un poco más crédulo es en el tema de que había problemas en el matrimonio entre Kate y William a finales de 2023 y que probablemente de aquellos barros han venido un poco estos lodos. Ahora, no sabemos, yo sí me creo que Kate tenga cáncer. Ahora, no entiendo tampoco que no digan el tipo de cáncer que tienen, que lo visibilicen. Tampoco lo he entendido de Carlos III, porque la prensa esta británica lo que hace es decirte,
¡ay! Gracias a Carlos III, de repente muchos hombres han decidido cómo hacerse análisis del cáncer y demás. Noticias que además sabemos que que huelen un poquito a falsedad, ¿no? Que es un poco lo que siempre se dice cuando alguien de repente visibiliza algo, pues bueno, por crearle buena imagen, dicen que ha influido en la gente. Me parece muy bien, incluso si la noticia es cierta, perfecto, aplausos, pero nos falta algo más de información. El rey Carlos ha aparecido hoy, en principio se le ha visto bien. Y a la pregunta de que cómo está usted, pues ha dicho estoy bien, gracias. Ha ido con la reina Camila al centro de tratamiento de cáncer del Hospital Macmillan en Londres. Y bueno, pues ya está, una visita un poco simbólica. Ha querido, bueno, destacar la importancia de un diagnóstico temprano del cáncer y en ese sentido, pues, aplausos. Sobre Kate Middleton, pues como digo, no hay absolutamente nada. Sí es verdad que han cogido el testimonio de uno que lo llaman un fan real, llamado John Lovery, John Lovery, de 69 años, que ha dicho que estaba, bueno, que se ha pasado todo este tiempo rezando por él y por Kate y que quiere expresar su gratitud a Camila por su trabajo brillante durante su ausencia. Trabajo brillante, ir a 13 eventos y cogerse vacaciones, el trabajo brillante, en fin, es que llama bastante la atención. Todas estas noticias, por supuesto, que las estoy cogiendo de la prensa española, vienen de la prensa británica. Y este mensaje va también para los compañeros de los canales anglosajones. Aquí en España ya os digo que no se ha comentado nada, o al menos que sea para denunciar un poco una conspiranoia respecto a Kate Middleton en la prensa española. Cuando hablo de prensa española, hablo de los medios tradicionales, periódicos, digitales, televisiones, que sí se han ocupado del lado más salsero, pero no han sacado el tema de, pues puede tener esto, pues puede tener lo otro. Vale. Las noticias que llegan aquí a España en realidad son traducciones de las noticias que se sacan allí en Gran Bretaña y de vez en cuando pues hacen eco de noticias de la prensa internacional. Pero por ejemplo de esta noticia de este oncólogo pues no hay absolutamente nada. Pero yo insisto que esto del derrame no es algo nuevo, no lo saca la prensa española y a estos compañeros pues de plataforma pues mandarles un mensajito de que, a ver, en fin, que es que me hace gracia porque he visto a uno diciendo, no he encontrado fuentes que avalen lo que se está diciendo de un supuesto derrame de Kate. Pues mira, antes te lo he mostrado. Y sí hay cosas, busca bien, porque es que estos no se han enterado de nada. Y dicen que lo estamos sacando de las declaraciones de Concha Calleja. Para nada. O sea, las declaraciones de Concha Calleja, que las hizo ya en su momento y despertaron mucha inquietud, era de que había un coma, de que Kate Middleton había tenido un coma inducido durante la cirugía. Vale, información que no ha sido desmentida, por cierto, por Buckingham Palace. A Concha Calleja no se le ha desmentido absolutamente nada. Con lo cual, pero es lo que ha dicho, o sea, no podemos ir más allá de allí. El resto de informaciones, y ya os digo, yo no las saco ni siquiera de redes sociales que hablen en español. Las estoy sacando, algunas de medios internacionales, que normalmente los nombro, y otras vienen un poco de redes sociales, sí, pero cuando vienen de redes sociales yo lo digo, oye, en redes sociales se está especulando esto y lo otro, ¿vale? Ahora he sacado el medio, he sacado el doctor que lo ha dicho y bueno, pues yo espero que estos compañeros, en vez de decir que si los canales españoles o que la prensa española estamos creando una alarma innecesaria sobre Kate Middleton, espero que se vean mejor los vídeos, su capacidad de comprensión se desarrolle un poco en este sentido y digan lo que realmente es, no lo que ellos dicen que hemos dicho. A ver, yo ya sé que cuando hago estos vídeos son susceptibles a que haya gente que no los entienda, pero en todos los vídeos que habéis visto que hemos hecho sobre Kate Middleton,
hemos siempre puesto el acento en analizar y ofrecer contexto a lo que se decía, especialmente con lo que concierne a las informaciones más fuertes, ¿vale? Y yo, y sabéis, y mucha gente aquí me lo criticáis, he dicho que personalmente me creo el comunicado del cáncer, a pesar de todas las voces críticas que se están sumando más y más a decir que eso lleva un editaje fuera de lo normal, por inteligencia artificial y demás. Pero bueno, estaba un poquito cabreado porque, claro, me ha sorprendido un poco ver a estas personas justo de los canales del otro lado del charco. Bueno, no del otro lado. Uno es de Reino Unido y la otra me parece que es americana. Pues señalar aquí un poquito a España y con las personas que hemos hablado de esto. Así que, bueno, mirad vosotros también lo que habéis dicho, porque yo veo también muchas barbaridades en vuestros canales. Y luego me molesto en mirar el vídeo y entenderlo. Bueno, que ya está, que estaba hoy un poquito cabreado con este asunto. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.